Buenos días, muchísimas gracias por su asistencia. Me llamo Alessandra Durskin y bienvenidos al foro Construyendo Juntos hacia los nuevos paradigmas de acceso a la salud para los pacientes. Es el tercer sesión de este foro. Empezamos con expandiendo el rol de grupos de pacientes en la evaluación de tecnologías sanitarias. Tuvimos a Pica Fernández de GIST Chile y también al doctor Manuel Espinosa también de Chile, de la Universidad de Santiago, hablando del rol de pacientes en el ETS. Y hace 3 semanas tuvimos una sesión con Gustavo Campillo de Fundación Raza, donde él habló de cómo usar data para mejorar la vida de los pacientes. Ahora, el tercer y final sesión de este foro, tenemos el honor de tener a Gustavo Garrido de Federación Mundial de Hemofilia y él nos va a hablar mucho, cómo garantizar el acceso a la innovación, un estudio de casos de América Latina, y va a hablar de su experiencia ahí. Pero antes de eso quería empezar un poco con una revisión de los resultados o las recomendaciones del taller pasado, de cómo usar data. Tuvimos unos puntos importantes que fueron identificados, y el primero es identificar el para qué se quiere usar un base de datos. Eso es súper importante, es una cosa para tener datos, pero no saber qué hacer eso. También una recomendación fue que las organizaciones de pacientes están en una posición única para tener acceso a información específica de la situación de los pacientes. Entonces, eso nos permite tener unos insights que son únicos y puede ayudar a los pacientes y también a los sistemas de salud. Entonces, quiero pasar el micrófono a Ignacio Servino, que fue el facilitador de uno de los talleres, el primer taller, que fue cuáles son alternativas fuentes de información disponible para el uso de advocacy. Y Ignacio, por favor, explique un poco las recomendaciones que salieron de este foro, de su taller. Sí, gracias, Alessandra. Lo que pudimos recoger como conclusiones del taller fue que es muy importante tener data para los procesos de advocacy. En el caso en que las mismas asociaciones no producen la data, hay un montón de fuentes alternativas, entre lo que se destacan, el propio sistema de salud, las fuentes hospitalarias, pero en el caso de las organizaciones muchas veces el valor adicional que tienen, como vos mencionabas, puede estar dado por la información cualitativa, ¿no? Más que nada las experiencias de vida y los testimonios que tanto ayudan a sensibilizar a los tomadores de decisiones. También vimos que era muy importante una lectura sobre esa data, ¿no? En eso nos hizo mucha referencia Gustavo Campillo, puso énfasis en eso, no solo la producción, sino la lectura para el sesgo y la interpretación que la misma asociación puede ser de la data. Luego vimos también que todas esas datas, toda esa información que se pueda recolectar puede ser un insumo muy valioso para la estrategia de advocacy y no minimizar ninguna de esas fuentes, porque un mismo Excel puede ser una fuente muy poderosa y un formato muy poderoso de información para tener una buena lectura, no minimizar eso, ¿no? Después, por último, también las fuentes que utilizan organizaciones colegas nacionales o internacionales también pueden ser de inspiración para el trabajo, porque muchas veces las trayectorias de los pacientes en el proceso de la enfermedad y del tratamiento son bastante similares. Vimos también que una herramienta muy valiosa, porque muchos reclamos venían del lado de que la información está, pero no está disponible. En ese caso, las herramientas de acceso a la información pública, de ley de acceso a la información pública, puede ser muy valioso. Y que lo más poderoso es combinar toda la data de las organizaciones con la información científica, que conjuntos de manera combinada puede ser un insumo muy interesante para la advocacy. Hasta ahí llegamos. Y también ahora me gustaría tener los resultados de la sesión que fue facilitado por Joaquín Pinto. Joaquín, ¿puedes compartir algunas de las recomendaciones mayores?
del Claro que grupo? sí, claro que sí. El segundo breakout o taller que hicimos era cuál es la información más importante para su organización. Y esto es algo bajo lo cual Gustavo Campillo hizo bastante énfasis en tener clara el propósito para el cual se va a utilizar la información. Entonces, en base a entender el propósito es que también podemos saber qué tipo de información es la que tenemos que recolectar y utilizar. Y ahí hago eco de uno de los comentarios que mencionó Alessandra al principio, y es que la información que recolectamos las organizaciones de pacientes puede ser única. Y entonces, en ese sentido, si está bien estructurada, si tenemos una buena metodología, si sabemos cuáles son las normas de consentimiento, etcétera, podemos utilizar esta información de manera legítima en un argumento, porque también hay que poder explicar cómo la hemos recogido, ¿no? Y si identificamos que nos hace falta algo para el manejo de estas bases de datos, por ejemplo, voluntarios, por ejemplo, saber utilizar un software, simplemente hay que levantar la mano y pedir ayuda para poder tener eso muy claro y que esa no sea una barrera, ¿no? Y luego, otra cosa que estaba mencionando Nacho, Ignacio también, es cuando nosotros tenemos alguna información pero creemos que hace falta complementarla con alguna fuente, podemos cruzar nuestra información con registros nacionales del área terapéutica en la que estamos, por ejemplo, y así tener una data mucho más robusta, pero debemos ser muy claros en que eso debe venir de fuentes confiables. Y finalmente, hablando ya de los temas de advocacy, incluso en los procesos de evaluación de tecnologías sanitarias, evidentemente toda la argumentación que tenga data es aquella que va a tener un mayor impacto en el tomador de decisión. Estoy seguro que César nos va a hablar bastante de eso también hoy, pero bueno, esto es un poco, en líneas generales, el resumen de lo que vimos en el segundo taller. Gracias. Antes de empezar con la presentación de César, quería compartir alguna herramienta que tenemos en Pacientes Unidos. Me imagino que ustedes conocen a Pacientes Unidos, que tenemos muchas herramientas ahí. Ahí son herramientas de advocacy. Tenemos ahí bajo la sección de recursos en Pacientes Unidos y se pasa por los cinco etapas de advocacy y se ve que empezamos con el mapeamiento y también la evaluación de ambiente. De ahí vamos a cómo establecer una estrategia, cómo involucrar las partes interesadas y los colaboradores, cómo crear un plan de advocacy y al final cómo hacer el análisis de cómo fue el proceso. César nos va a hablar de casi todos esos puntos, pero quería asegurar que ustedes sepan que en Pacientes Unidos, bajo la parte de recursos, tenemos herramienta de advocacy que se pasa paso por paso de cómo hacer un plan de advocacy y les invito a encontrarlo. Entonces, para nada más por el momento, quería asegurar que sepamos que también vamos a tener 2 talleres después de la presentación de César. El primero es qué debo saber y con quién debo trabajar para iniciar un proceso efectivo de advocacy. Y el otro es cómo generar argumentos para mejorar el acceso a la innovación. Y ustedes ya registraron para uno u otro, entonces eso quiere decir que después de la presentación de César, ustedes directamente se van a la sesión, el taller que ustedes ya registraron. Y también quiero acordarles, y de ahí voy a parar de hablar, quiero acordarles que las preguntas, si ustedes pueden ir teclando en la parte que dice chat o preguntas, eso nos ayudaría porque obviamente vamos a tener tiempo después de la sesión para que ustedes puedan hacer preguntas al experto César Garrido y ahí es donde nosotros vamos a leer las preguntas que entran en el chat. Entonces, muy bien. César, hace mucho tiempo que le conocí en Alianza Latina, creo que fue en Chile en el año 1898 o algo por ahí, porque César y yo somos unos que empezamos hace mucho tiempo
tratando de cambiar un poco la vida de los pacientes en América Latina y trabajando dentro del sistema de salud. También César es de Venezuela, pero también pasa tiempo en Panamá y es ahora el presidente de la Federación Mundial de Hemofilia, pero con muchísima experiencia haciendo capacitaciones en la región con grupos de pacientes de hemofilia y de otros grupos de pacientes, y también manejando el trabajo regional de la Federación Mundial de Hemofilia. Lo que es interesante de la experiencia de hemofilia es que es una enfermedad bastante, no es rara, pero sí es un poco frecuente y han tenido muchísimo éxito con acceso. Y eso es un proceso que César nos va a explicar. Implica pasos como cómo usar la historia humana para tener acceso dentro de sistemas de evaluación tecnológico, cómo usar data, cómo involucrar diferentes sectores de la población para ayudar a empujar el mensaje de advocacy que estás creando. Entonces, César, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Él nos va a quedar con nosotros toda la sesión, entonces vamos a tener tiempo para preguntas, pero también va a entrar en los talleres también para participar y ayudarnos a entender su experiencia. Entonces, gracias, César. Y empecemos con tu presentación. Gracias, Alessandra. Efectivamente, sí nos conocemos desde hace muchos años. No creo que de 1800, pero y también hay algunos de los participantes aquí que seguramente hemos compartido auditorio en algún momento. Me complace muchísimo estar aquí y me reta, puesto que los expositores anteriores que ustedes han tenido, bueno, son de alta calidad por lo que estoy viendo. Y eso, por supuesto, va a hacer que disfrutemos esto. A mí me encanta este tema, me apasiona. Tengo aquí, vamos a comenzar con esto. Y, ok. Bien, este es un tema que realmente me apasiona y sé que a muchos de ustedes también. Y lo importante es entender que nuestra complicación cambió en el sentido de la perspectiva ante todo el escenario que existe actualmente en el mundo. Ya antes de la pandemia se estaban notando cambios importantes en las formas de tener acceso a las diferentes innovaciones. Hemofilia, porque alguno pudiera pensar, efectivamente sí es una enfermedad considerada como una enfermedad rara. Por supuesto que dentro del concepto de las enfermedades raras, hemofilia, si se quiere, está en el borde de ser y no ser, pero sí es considerada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad rara, aunque tiene una serie de características que por supuesto han llevado ya 57 años en la Federación Mundial, que permiten tener una historia en algún momento fue muy patética y en la actualidad moviéndonos profundamente en esto del acceso a la innovación. Yo quisiera hacerles ver lo que está sucediendo. De hecho, lo que el COVID ha hecho es poner de manifiesto a los sistemas de salud que entendíamos que estaban prácticamente blindados o que no tenían ningún tipo de falla o que eran sumamente desarrollados, y esa evaluación ha sido absolutamente necesaria para poder enfrentar todavía. Y es más, ya ustedes han visto, y es lo que más podemos palpar, cómo tenemos ya prácticamente 19 meses, casi 20 meses en esto, y sin embargo, bueno, todavía hay muchas cosas que aprender, todavía hay muchas cosas que modificar, todavía hay muchas modificaciones que sucedieron y que todavía no fueron suficientes, pero una de las cosas que comentaba tanto Ignacio como Joaquín, con respecto al manejo de la data, que les habló de esto Gustavo Campillo. Si se dan cuenta, lo importante que ha sido para cada uno de los sistemas de salud y para cada uno de los gobiernos y para cada uno de las clínicas, hospitales, los pacientes, el manejo de la data. ¿Cómo han podido diseñar estrategias ante ese tipo de data?
De manera que este slide lo que les muestra a ustedes es lo cambiante que ha estado todo, no solamente en el mundo de lo que es la pandemia, sino también otras complicaciones que vienen o que han sucedido. Por ejemplo, el caso de alguna de las patologías que ustedes pudieran padecer o algunos de sus familiares o algunos de sus compañeros, cómo es esa actitud o qué consecuencias hay considerando el COVID-19, ¿no? Que no es un tema del que vamos a hablar precisamente, sino cómo esta especie de hecatombe de salud nos beneficia en el sentido y en el buen sentido de que puso a la salud en el tapete principal, lo puso sobre la mesa. De manera que ustedes, como líderes de organizaciones, como pacientes, como los gestores y que hacen advocacy, hacen cabildeo en este tipo de temas, se encuentran ahora bajo el foco mundial, lo que es la salud. ¿Cuál es el escenario que de alguna forma pocos nos damos cuenta y está sucediendo? Y es que, por supuesto, los cambios profundos que ya comentaba, lo cual quiere decir que si cambió un sistema completo de países incluso en desarrollo, mi actitud y mi comportamiento y mi estrategia obviamente no creo que pueda ser la misma. De hecho, puede ser que no sea ni siquiera para nada escuchada. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por supuesto que en muchas de las patologías existe la disparidad del acceso y costo. Y uno tiende a pensar en esto de que, por supuesto, los países desarrollados, ellos sí tienen mayor acceso. Pero también algunos tienen mayor costo. O sea, si aquí hay alguien de los Estados Unidos, aparte de Alessandra, tiene posiblemente más acceso en cualquier patología, pero los costos son impresionantes. No solamente en tratamientos de hemofilia, sino en tratamientos de las enfermedades de alto costo y alto riesgo, enfermedades crónicas. De manera que ese balance que hay que tener entre el acceso y el costo es parte del reto que tiene cualquiera de los pacientes o líderes de organizaciones de pacientes. Otro de los aspectos, las nuevas tecnologías, la innovación. ¿Cómo se acepta la innovación? O sea, no crean que sencillamente porque aparece algún producto con alguna patente nueva, algún innovador, ya es algo que las personas aceptan de primera o que entiendan si es factible o no, o es posible que el Estado de determinado país, el gobierno, tienda a la adquisición de este producto. Entonces, ¿cómo interpreto esa aparición de tantas innovaciones? Creo que no es muy diferente, pero tengo la suerte de que en hemofilia en los últimos 5 años han venido existiendo unas importantes innovaciones terapéuticas y eso significa un reto. O sea, qué bueno que hay una mayor opción de medicamentos y terapias, pero no sabe todo el grupo de pacientes cómo implementarlas, cómo hacer la defensa, porque obviamente tienen un costo diferente, cómo argumentar esto ante las autoridades de salud. Otro de los aspectos que es importante y que seguro algunos de ustedes lo viven es, debido a esta enorme información de la que todos disponemos, no crean que somos nosotros los únicos que tenemos esta información. Por supuesto, personas que padecen alguna complicación, que posiblemente siguen en sus organizaciones o no la siguen, pero esas personas están recibiendo información continuamente y se sienten con todo el derecho del mundo y legítimos como seres humanos de tener ese tratamiento. Y cuando alguno de ustedes es el líder de esa organización y le toca escuchar a ese paciente que está haciendo un reclamo legítimo porque él considera que él debe tener lo que posiblemente vio se está usando en la Gran Bretaña, ¿cómo interpretan ustedes como líderes de esa organización esa petición, esa demanda y la llevan ante los organismos, las autoridades que pudieran complacer esa demanda, ¿no? Que es un reto. El mundo que se ve por todos lados, el mundo ideal versus lo que es posible o disponible. Otro de los aspectos es el crecimiento en la edad de la población. Hay patologías que se diseñaron, como es el caso de la hemofilia, se atendía primero con un pediátrico, en edades pediátricas.
después del diagnóstico, pero posteriormente esto ha ido mejorando de tal forma que la expectativa de vida ya está al orden de los 78 años. Entonces el equipo médico que yo tenía trabajando para lo que era esta patología, resulta que ahora ha tenido que incorporar a cardiología, a geriátricos, a psiquiátricos, de tal forma de que la edad de la población también va creando un consumo mayor, una población mayor que atender, y por supuesto que la data va a reflejar alguna variación en eso que se debe considerar. Y por último, pero esto es entre algunas de las complicaciones que se ven actualmente, es que la competencia con las otras pandemias, pero que ya la gente ni siquiera las menciona como pandemias, pero sí existen y son primeras causas de enfermedades y hasta de fallecimientos en nuestros países, que son la diabetes, la cardiopatía y el cáncer. Y en algún momento teníamos también el VIH, pero que ha ido mejorando esta situación. Pero indiscutiblemente que cualquier sistema de salud se va a ver atraído o se va a ver pendiente de una forma estructurada a ver primero en el tema de salud complicaciones que son de mayor impacto en lo poblacional. Nosotros podemos ahora ir haciendo un mapeo de dónde moverse, en dónde se va a mover ese líder de organización, en dónde se mueven ustedes, los líderes de sus organizaciones de pacientes. Y eso es algo que hay que considerar, de que ahora más que nada, ahora cuando más hay protagonistas en el juego. O sea, este juego no es solamente cuando veíamos, no es que el gobierno me tiene que atender y yo represento o yo soy un paciente. Estos que ustedes ven en este diagrama son actores de nuestra situación en el terreno real de lo que es cada una de nuestras patologías. Indiscutiblemente, por supuesto, el pagador, que ustedes lo identifican, muchos lo identificamos como el gobierno, como la autoridad de salud, que es quien de alguna forma va a pagar aquel producto que supuestamente siempre es costoso, siempre es caro, donde usan argumentos, no es lo mismo caro que costoso, pero entrando en unos vocablos bastante populares, este ha sido el típico personaje que hemos visto, al gobierno al que yo le voy a pedir, al Ministerio de Salud, siempre ha sido ese esquema de trabajo que hemos tenido. En otros momentos, por supuesto, la industria. Y lo que vemos en la industria es sencillamente produce un medicamento que lo necesitamos y, por supuesto, estamos pendientes, son el primer fuente de recursos que nos viene a la mente en términos de fundraising, en términos de fondos para soportar nuestros presupuestos, pero va mucho más allá que eso y lo vamos a ir hablando. Otro personaje importante, y sobre todo en aquellos países muy grandes, el caso de México, el caso de Brasil, el caso de Argentina, dentro de América Latina, por ejemplo, en Venezuela también existe, son los organismos reguladores, son los organismos que van a dar su buen apro o van a rechazar si ese medicamento es el apropiado, si tiene una elaboración legítima, si es de buena calidad, si es seguro, sobre todo, si es seguro. Y es una de los protagonistas que hay que tener en este juego, manejando y entendiéndose, lo cual los pone a ustedes al mismo tiempo entender muy bien lo que la industria me está ofreciendo, si ese producto, además de lo que me está ofreciendo, indiferentemente del costo, es o no el apropiado para que esté entrando a mi país o se esté produciendo en mi país, y al mismo tiempo vigilar ese balance de la disponibilidad de ese producto siempre y cuando cumpla con todas las normas que nos garantice que no tengamos alguna complicación mayor a nuestra sociedad. Para parte con los reguladores y con el pagador, vamos a tener que usar lo que son las evaluaciones de tecnología en la salud, que ya vi que en algún momento Joaquín conversaba sobre esto, donde el nombre suena muy grande, ¿no? Evaluación de tecnologías en la salud. Ya de principio lo hace a uno ponerse como capcioso, como que es un hombre que va a la luna o algo de eso. Y es sencillamente
evaluar, este quizás es lo más importante, evaluar cuáles son los efectos de actuar o no actuar ante alguna protagonista, pero sobre todo con las autoridades de salud, donde yo le compruebe que ese medicamento, cuando es tratado a determinados pacientes, tiene tales efectos. Por ejemplo, tendrá menos dolor, tendrá más dolor, tiene menos recurrencia de la complicación que haya, menos manifestaciones, ese tipo de evaluaciones que también vamos a ir conversando. Y indiscutiblemente el tratante, el médico, el que nos acompaña. A mí me cuesta mucho entender una organización de pacientes sin un comité médico asesor o al menos un médico asesor. Sé que hay ciertas patologías de que se prestan a hacer organizaciones exclusivamente por intereses propios de alguna persona o de algún tratante y desde el punto de vista que yo y la experiencia que he tenido ya en esto por más de 20 años, esa relación del paciente, la organización de paciente junto con su tratante ha sido, y hay estudios de esto en Europa que demuestran que incluso logran, trabajando los dos juntos, reducir hasta casi en un 12% el precio del producto cuando el pagador se lo va a pagar a la industria. Es decir, cuando se abre una licitación, la opinión del paciente, acompañada de su grupo asesor, hace un frente de trabajo sumamente importante. Yo creo que aquí he podido reflejar prácticamente cuál es el mapa de acción y es complejo porque pone a los pacientes a hacer un trabajo pensado, profesionalizado. Yo he venido hablando mucho de la profesionalización del paciente, la profesionalización del líder. Y no es otra cosa que todo aquel ánimo, toda aquella humanidad que cada uno de nosotros tenemos, porque yo lo he visto en muchos de ustedes. Son transparentes, son creíbles ante las autoridades de salud. Pero cuando reflejaba en la primera diapositiva los cambios que han sucedido, entonces ya no solamente sirve el tener buenas intenciones, el tener buena o transparente trayectoria, sino hace falta hacer evidencias de esto, ¿no? Aquí hay un modelo prácticamente que pone en contexto todo lo que hemos estado hablando. Esto es un modelo que desarrollamos en la Federación Mundial de Hemofilia, donde pueden ver de que todos son importantes. Si a mí me preguntaran cuál de estos escalones son más importantes que otros, mira, hace falta indiscutiblemente un apoyo gubernamental. Es casi imposible pagar cualquiera de las enfermedades de alto costo por el propio bolsillo de uno. Hay que, por supuesto, tener una prestación de atención a los pacientes, a todos, ¿ok? Con una pericia médica, con un tratamiento médico. Algunas de las enfermedades que ustedes lideran o que manejan son de muy pocos conocimientos en la medicina, necesitan mucha especialización y, por supuesto, que todos están necesitando lo que es mayor tratamiento. Ahora, quizás la que más impacte o la que más influencia tenga es la de tener una organización de pacientes fuerte. Esto el nombre, no nos vamos a incluir nada más en esto, pero esto el nombre, una organización de pacientes fuerte, no creo que sea una persona. Tiene que ser indiscutiblemente un conjunto de más personas. Que sean voluntarios, algunos son remunerados, son algunas de las discusiones que hay por diferentes escuelas y teorías. Pero ese trabajo voluntario que todos ustedes hacen, donde lo hacen consultándose unos a otros o tomando en consideración la opinión de algunos similares a ustedes, algunos pares a ustedes, son lo que va a hacer esa organización fuerte ante cada uno de los escenarios que estuvimos comentando antes. Y para tener ya ahí entrando en terreno, con una recolección de la data es que va a ser posible convencer a ese gobierno para que dé apoyo y con esa base de datos pueden ustedes tener unos argumentos que le van a llevar a tener una de las herramientas más efectivas, que es lo que está haciendo falta en esto. Voy a resaltarlo, el que tanto lo hemos venido usando en nuestras vidas de líderes de organizaciones del tercer sector, líderes de organizaciones de pacientes.
¿Qué es lo que está esperando el pagador? Ese señor cambió. Ese señor, llámese gobierno, llámese autoridad de salud, llámese sistema de salud, llámese cualquiera de esos nombres con que los hemos venido conociendo. Ese señor le hicieron cambiar, como hablábamos al principio, y ahora lo que está esperando básicamente son propuestas. Nosotros habíamos sido líderes de pacientes o pacientes muy demandantes. Necesitamos este tratamiento, necesitamos esta atención, queremos tener este medicamento, tenemos los derechos regidos en la Carta Magna de las Naciones Unidas, nuestra Constitución dice que tenemos derecho a la salud, nuestra Constitución dice que tenemos derecho a la vida, en fin, habíamos sido hasta el momento muy demandantes. Hoy en día el criterio para el pagador, que se ve con la tarea de tener que revisar todos los presupuestos que tuvo, todo lo que venía siendo histórico, está buscando de que tener más propuesta que demanda. Es decir, nos convierte a nosotros en organizaciones de pacientes que de alguna forma le propongamos, y esto no es tan fácil como pareciera, pero le propongamos soluciones. En vez de traerle solamente problemas, también aportemos soluciones. Y eso él va a esperar tener una recompensa, que es por supuesto, si yo presento un tratamiento innovador que le va a indicar a él que va a haber una reducción de presupuesto, de que va a poder economizar alguna inversión, de que va a ser más efectivo con su presupuesto, ya por ahí él comienza a escuchar y a prestar atención a este tipo de cosas, ¿no? Hay que evidenciarlos, cuáles son los beneficios clínicos que tiene este tratamiento o este medicamento con este paciente. Pero evidencia, es decir, que hay una comprobación científica en determinado hospital, en determinada clínica, que atienda el tema que ustedes están trabajando, donde se compruebe que efectivamente, señor pagador, si usted adquiere esta terapia, si usted adquiere esta política de salud, usted puede lograr ahorro y puede tener un impacto igual o mayor que el que tenía. Eso él está esperando tener unos recursos que son limitados, tener ganancias tangibles. La palabra ganancia, alguno dirá, bueno, pero es que esto no representa que tener un profit, una ganancia. Quiero decir, en el aspecto político del tomador de decisión, para él el poder ser reconocido que gracias a su trabajo, gracias a su inversión en salud, ha podido reducir impactos determinados por cualquiera de las patologías de nosotros estemos hablando, porque todas son importantes. Todas son importantes. Las menos raras o las más raras, si acaso así se pudiera mencionar, para todos ustedes, cada una de las complicaciones que tenemos nosotros en nuestra vida son importantes. Y eso lo sienten ustedes y lo ven compitiéndose con todos los demás sentires de otras personas similares a ustedes que no están ahorita en este webinar. Entonces, ¿cómo convenzo yo a ese tomador de decisión, a ese pagador, de que lo mío tiene más importancia, de que lo mío es más conveniente? Hay argumentos que van a poder soportar esto y unos de ellos, o muy comunes, el costo-efectividad. ¿Cómo compruebo yo efectivamente que con este tratamiento la vida va a ser más extendida, va a tener una mejor calidad de vida? Argumentos que yo sé que no propiamente en muchos de los países las autoridades de salud lo vigilan. Costo de calidad de vida. Eso es algo que hoy en día existen varios surveys, encuestas que trabajan con diferentes enfermedades crónicas para poder comprobar que este paciente, aún teniendo determinada patología, sufriendo determinado impacto, puede tener una vida más prolongada, puede tener una vida en mejor condición, puede ser un individuo útil, incluso es capaz a que se previenen costos mayores en el futuro. Pero vuelvo a insistir, definitivamente el secreto está en construir unas experiencias científicas que a lo mejor algunos de los que estamos aquí no tenemos el grado de conocimiento o la conciencia profesional, el conocimiento profesional, y entonces es cuando en alianza con nuestros médicos involucrados podamos juntos hacer una demostración
que sí le proponga al tomador de decisión y le haga cambiar la forma de ver hacia favor de nosotros. Los tiempos están haciendo, provocaron ya, primero que cambia el discurso de los líderes. De esto me refiero, yo sé que ustedes mucho lo escucharon cuando llegan y comienzan a contar un caso de un niñito que vive por allá a 400 kilómetros de la ciudad capital, pobrecito, no puede ni caminar. Ese tipo de discurso no está siendo escuchado. Y esto lo digo con responsabilidad y lo digo con conocimiento de causa. No está siendo escuchado por el tomador de decisión, porque de ese tipo de discurso le llegaban o le llegan todavía no solamente uno, le llegan muchísimos, muchísimos. Y por eso es que nosotros, que tenemos que estar innovándonos como todo lo demás innovó, en 18 meses hemos cambiado casi 3 años o 4 en términos incluso de comunicación, mucho más. Entonces, son argumentos de advocacy que tenemos que buscar, que ya no solamente reflejan el padecimiento de una persona o 2 personas que lo merecen, que deberían ser atendidos, que justamente y son seres humanos, deben ser atendidos. Sí, es algo que sí efectivamente debemos mantenerlo en la mente, pero que no vamos a convencer al decisor con solamente esos argumentos pasionales o emocionales. Hace falta un liderazgo profesionalizado, es decir, cuando ustedes vayan a hablar con algún tomador de decisión, que por cierto, no ha sido mi experiencia, jamás ha sido en mi caso con la hemofilia el ministro de salud. El ministro o ministra de salud es la persona que, a mi entender, firma algo que ha seguido un proceso donde el tomador de decisión a lo mejor fue la secretaria, el asistente o el ayudante o el segundo al ministro, que el ministro sencillamente firma lo que le pasaron. Yo no sé por qué siempre nos hemos creado como que hay que ir a tocarle la puerta al ministro. Cuando hay un escalafón, en algunos lugares es sencillamente el subdirector de un hospital o el director del hospital, ni siquiera llegamos al ministerio. Pero para ir entendiendo que el tomador de decisión no necesariamente es el presidente o es el ministro, sino hay unos pasos interesantes que hay que identificarlos, y en esto puede ser una especie de sinergia que les puede decir la gente de la industria farmacéutica. Ellos saben quién es el que toma la decisión, porque el que toma la decisión es el que compra, es el que paga. Y entonces ellos tienen la idea y el nombre y en qué posición está esa persona. Le doy ese pequeño tip. Siguiendo un poco el esquema de esto, es casi cuesta arriba, es casi, pudiera ser imposible, a lo mejor a alguno le ha funcionado el haber obtenido algún tipo de beneficio en términos de salud. Hoy en día, actuar o trabajar sin un plan. Y esto en un escenario donde incluso nuestros países, si ustedes buscan planes de salud de algunos de nuestros países en América Latina y solamente para enfermedades de alto costo y crónicas, creo que no llegan a 5. Si mal no recuerdo, no llegamos a 5 países que tienen como plan de salud o política de salud. Y entonces, ¿cómo hace uno para moverse en esa marea en un mundo que no tiene plan precisamente para enfermedades de alto costo, enfermedades crónicas? ¿Cómo hago yo para moverme en eso, para colmo, sin un plan? Bueno, indiscutiblemente yo no lo acompaño, no lo veo factible. Les recomiendo crearse un plan. El plan estratégico, bueno, pueden ser a 5 años, pueden ser a 3 años, no hay que ser tampoco tan complejo de inicio, pero al menos tengan un plan de acción anual. Eso significa consultar a sus similares, consultar a su gente, a sus compañeros de trabajo, para poder identificar cuál es la problemática y cómo la vamos a atacar. Y por último, la innovación, donde nosotros, como se dice por ahí, muy popular, no vamos a inventar el agua tibia, pero sí debemos ser diferentes a lo que se ha venido haciendo y diferente a otros para poder competir con posibilidad de gane. Es decir, lo que yo proponga o mi organización
proponga, que al fin y al cabo, como decía, es proponer más que demandar, es lo que precisamente luce diferente. No solo es la presentación del plan, no solo es la forma como lo exprese, sino también de qué forma atacarlo. A veces lo más sencillo es más impactante, se lo puedo asegurar. Donde vimos que el mapeo que teníamos, pero por supuesto que en algún momento necesitamos tener una fortaleza y para eso tenemos que aliarnos con alguien que sí las tenga ya. Bueno, muy rápidamente, no voy a hacer todo un comentario completo, pero el advocacy virtual, ustedes lo ven en la columna de la izquierda, cómo lo hemos ido complementando o cómo ha ido dinamizándose y quizás no nos hemos dado cuenta. Bien mencionaba, disponer de un plan estratégico. Un plan estratégico puede ser un plan de 1 año, de 2 años, de 3 años, como le decía, por lo menos un plan. Yo quiero obtener tratamiento para niños de 0 a 5 años, por ejemplo. Eso dentro de 2, 3 años. Pero el primer paso es diagnosticar cuántos niños tengo en la ciudad capital. Estos son ejemplos nada más, ¿no? Seguidamente, hacer propuestas en vez de ser demandante. La data veraz, esas datas, he visto datas inventadas, no, nuestro tema no es ahorita de la data, pero he visto datas inventadas que se notan, que se respiran y eso le quita una credibilidad enorme a ustedes. Entonces ya tanto Ignacio como Joaquín habían explicado dónde recurrir, a qué datas recurrir y veremos algunas por ahí. Y sobre todo, y vuelvo a hacer hincapié, evidencia científica. Algo que diga que estos pacientes, 1, 2, 3, 5, de acuerdo al tipo de patología que sea, tratados con este medicamento o esta terapia, resulta que en tanto tiempo mejoraron, en tanto tiempo desaparecieron los síntomas o algo por el estilo. Buscar hacer incidencia en políticas públicas, eso es prácticamente lo que ustedes han visto en muchas ocasiones, pero que no terminamos de entender que en países como América Latina, donde se cambia de ministros con mucha facilidad, directores de salud con más facilidad, cómo hacer para que aún con esos cambios se sostengan las decisiones, es parte de lo que se debe hablar en hacer incidencia en políticas públicas. Lo que ustedes propongan debería quedar en el espacio y en el tiempo. Para esto hace falta, en algunas ocasiones van a ver HTA, que es Health Technology Assessment, que son las evaluaciones de tecnología en la salud. Y por último, la resalto, alianzas estratégicas. Bienvenido, sé de casos de ustedes que trabajan todos como organizaciones en un mismo país y por supuesto con respeto unas a otras, pero sí impacta el unirse en determinados casos, determinados y específicos objetivos. Vamos a ver ahora más adelante. Este es un caso en Costa Rica. Vale mencionar que los de Centroamérica que pertenecen al sistema de COMISCA, la Comisión de Ministerios de Salud de Centroamérica y el Caribe, donde trabajando en esta forma conjunta, como lo ven en la gráfica, la Asociación Costarricense de Hemofilia apeló y pidió a la Federación Mundial de Hemofilia que lo apoyáramos ante un argumento con el COMISCA. Por supuesto que este trabajo en conjunto creó mayor fortaleza, creó argumentos más contundentes para convencer a unas autoridades regionales, en este caso COMISCA regional, 8 países, y desde entonces, desde que se convenció y se le dieron argumentos con evidencia científica, la Caja del Seguro Social de Costa Rica comenzó a adquirir un medicamento que por cierto, no era para todos los pacientes con hemofilia en Costa Rica, era para los que tenían una complicación específica como es la ausencia de factor 9, que es para la hemofilia B. Es decir, no era algo tan complicado, pero por no ser complicado siempre pasó a ser algo subestimado. Y este es un caso, como pueden haber algunos otros, de manera que alguna organización de pacientes regional o mundial puede apoyarlos a ustedes y van a ser más efectivamente escuchados que si lo hacen de forma individual. Cuando yo estaba hablando de evidencia científica, que ya es la última parte de mi presentación, vale mencionar varios aspectos. Esto es una data que manejamos en la Federación Mundial de Hemofilia,
puede ser criticada, quizás tenga algunas complicaciones, quizás no refleje exactamente, pero durante 21 años, durante los últimos 21 años, ha sido la data que se ha recogido y ya para 147 países. Es decir, esto representa prácticamente el 92% de todas las personas con hemofilia en el mundo. Esta data es solamente de América Latina y esto le sirve a las organizaciones de pacientes con hemofilia de cada país verse y que sus autoridades de salud vean, mire, cómo está usted en referencia a su vecino. Y a las autoridades, como a todos los gobiernos, como a nadie le gusta estar en menos. Y asimismo también permite vigilar y ver, oye, tengo que hacer más esfuerzo. Si la media, si el promedio es 31, yo no debería estar en 15% de diagnóstico nada más. Algo tengo que hacer. O preguntarle a Uruguay o preguntarle a Panamá, oye, ¿cómo hacen ustedes o qué han hecho ustedes para alcanzar ese porcentaje? Pero estos son evidencias científicas que son manejables. Aquí hay otra muy interesante que de alguna forma refleja, esto es específicamente de hemofilia, pero yo me imagino que debe pasar lo mismo en otras complicaciones. Y es que pudimos demostrar en todos estos 16, 17 años cómo cuando el gobierno, que es el que identificamos como el pagador, veía y observaba la data que le administra la Federación Mundial de Hemofilia y sus respectivos países, el gobierno iba aumentando la producto, una recomendación de 0.92. Es decir, que eso le permite a uno saber que a medida que ponga su data, puede mejorar la adquisición de productos indiferentemente del costo. Aquí fíjese que no se está hablando de ningún costo, sino la reacción de las autoridades de salud fue adquirir mayor cantidad de productos, medicamentos, ante una data mayor. Otra evidencia, por ejemplo, solamente como ejemplo para que ustedes la tengan, es el comprobar, en este caso con un medicamento específico, un medicamento innovador en el tratamiento de la hemofilia, se conoce la molécula como emicizumab, sumamente innovador, donde se refleja perfectamente la inversión, lo bajo que es o lo que se ahorraría el tomador de decisión, el pagador, cuando el paciente, que es la franja verde, tiene profilaxis, que es una terapia estándar, el gol estándar del tratamiento de la hemofilia. ¿Cómo es este tratamiento al paciente si es con el producto que menciona, el emicizumab, versus a esa profilaxis sin este producto? Y por supuesto, el primer impacto es que el tomador de decisión ve, bueno, me estoy ahorrando casi $1 millón en este caso. Este tipo de evidencias son impactantes. A lo mejor ustedes las pueden conseguir en algunas casas farmacéuticas o algunos médicos tratantes también, o gente que te dedica a este tipo de política, y con esto impacta, con este tipo de evidencias científicas impacta. Bien, bueno, ahora yo voy a estar ansioso de escucharlos a ustedes con sus preguntas. Quiero ante todo agradecer la invitación a Pacientes Unidos, el grupo, de verdad que con mucho respeto y agradecido de darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y ahora sí quedo abierto a sus preguntas, las que tengan. Gracias. Gracias, es súper interesante para todos nosotros. Y como dije antes, tenemos espacio en el chat para preguntas, pero ya tenemos una pregunta y entró hace un poquito de Denis Silva de Colombia. Y él tiene un comentario y eso, parte de ese comentario vamos a entrar en el taller. Cuando estamos en el taller vamos a entrar más a detalle a esa idea de quiénes son los diferentes actores en la sociedad. Pero él dijo, buenos días, no comparto la postura de César frente al tema de que las organizaciones deben tener un comité técnico y con médicos. Se debe tener claro el rol de la sociedad civil. ¿Cómo piensas de ese comentario, César? ¿Y por qué crees que tener un comité técnico con médicos es importante para tu organización?
Bueno, ante todo lo respeto, no sé exactamente de qué patología maneja él, pero una enfermedad precisamente rara es muy difícil explicarla a alguna autoridad que tampoco la conoce, con argumentos científicos, como he venido hablando, que sí lo conocen los especialistas tratantes. Yo tengo 21, 22 años en esto y algunos compañeros míos incluso hasta más. Y hay momentos donde hay algún argumento que no tenemos el conocimiento científico. La experiencia que tengo yo y la experiencia que tienen mis compañeros en el mundo de la hemofilia, y es recomendado incluso por nosotros mismos, es el contar con un asesor, en este caso científico, médico, bioquímico, fisioterapeuta, enfermeras. Cuando digo médico, soy un poco injusto, estoy hablando de un grupo profesional de la salud. Si el tema fuera de economía, yo no soy economista, yo debería apoyarme en algunos financieros, en algunas personas que sepan cómo se corre la bolsa. Bueno, esto es salud y por eso es que digo que es recomendable y casi imposible trabajar en el mundo hoy en día sin contar con un asesor médico clínico tratante. Ok, gracias. Otro comentario también de Denis, y yo creo que eso es súper importante. Él está diciendo que el mapeo de los actores que hacen parte del sistema de salud puede variar según el país. Y no puede variar, seguramente se varía por país. Entonces, yo creo que eso es algo claro que César habló de su experiencia y uso como un estudio de caso lo que pasó en Costa Rica y Centroamérica, pero cada país tiene su sistema distinto y nosotros como tarea o como primer paso siempre tenemos que asegurar que sepamos quiénes son los actores importantes, cuál es la agenda o el calendario de la toma de decisión y cuáles argumentos serían importantes para el tomador de decisión. Entonces, completamente de acuerdo, Denis, muy buen comentario y en el taller seguramente vamos a tener más tiempo para hablar de sistemas de salud y los diferentes actores. Roberta Anido, ella dice que es fundamental que las organizaciones tengan un comité médico profesionales de la salud y además trabajen actualmente con ellos para que su trabajo sea profesional y serio. Roberta, yo creo que completamente de acuerdo, pero César, ¿quiere agregar un poco a ese comentario? Bueno, no hay mucho que extender porque será comentar lo mismo, pero la importancia de lo que yo he visto, no solamente que sea un profesional serio, que sea un profesional que tenga relevancia, sino que tenga la intención definitiva de estar involucrado en el tema. Lo que yo he visto en el caso de estas enfermedades donde los que trabajamos somos voluntarios, lo más efectivo ha sido también ese compañero tratante de la salud que sea voluntario y quiera estar involucrado en esa lucha. Por supuesto que como impacto político haría falta de que fuera alguien relevante en su sociedad médica, eso es lo que yo he podido ver en algunos casos, pero también he visto casos de profesionales muy humildes que logran convencer a otros médicos tratantes relevantes y los van entusiasmando a formar parte de la causa. Gracias. De Argentina hay una pregunta. De la experiencia en hemofilia, ¿cuál fue la alianza más clave, más crucial para avanzar en los objetivos propuestos? Bueno, la pregunta es buenísima, pero la respuesta es larguísima. Yo diría que en 57 años que ya la Federación Mundial de Hemofilia tiene, ha habido países donde los protagonistas han trabajado de una forma y de otra. Mundialmente para nosotros fue extraordinariamente importante el que la Organización Mundial de la Salud inscribiera en la lista de medicamentos esenciales los productos para hemofilia. Eso fue un trabajo de bastante advocacy ante la Organización Mundial de la Salud, y eso permitió también de que estrecháramos lazos. En la actualidad lo volvimos a reforzar. Somos una organización internacional hermanada con la Organización Mundial de Hemofilia. Eso abre puertas, eso da referencia, eso permite que al llegar con alguna autoridad tomadora de decisión le dé a uno una relevancia
Ya a los 57 años ya tenemos otras digamos, características que podemos reflejar, pero en los inicios entiendo que eso fue lo más importante, aparte de la participación de las diferentes organizaciones de países. Gracias. Una pregunta que también entró es, ¿cómo podemos durante esa época de COVID usar esa emergencia sanitaria para ampliar nuestro impacto para nuestros pacientes? Bueno, habría que distinguir, en el caso de hemofilia no es así, habría que distinguir si el COVID-19 en este caso, con las variantes que sea, afecta adicionalmente a ese paciente por su patología. Es decir, cualquier persona que tenga que no sufra de alguna complicación especial, le da el COVID y ya sabemos todo lo que ha pasado, pero por supuesto ha sido mayor incidencia en diabéticos, enfermedades cardiovasculares. En el caso de hemofilia, repito, no le hace un efecto especial, sino que por toda la complicación de cerramiento de fronteras y de bloqueos y demás de las autoridades, los medicamentos que nosotros donamos están llegando con más lentitud. Si por el contrario, la complicación que ellos manejan, su patología, resulta que es mayormente afectado por el COVID, esa es una de las mejores excusas que tiene ante las autoridades de salud para exigir la vacunación, el tratamiento, la prevención, cualquier cosa. Gracias. Y la última pregunta que tenemos antes de ir a nuestros talleres, en México actualmente hay cierta desconfianza ante la organización de pacientes, que son vistas como agentes políticos y farmas. ¿Cuál cree que sería una estrategia para posicionarse como actores confiables para la autoridad? Bien, el caso de México, por lo que menciona, estamos hablando de un país de 116, 120 millones de habitantes. Para la audiencia es importante explicarle lo siguiente: la Federación Mundial reconoce a una sola organización de pacientes por país, donde por supuesto en su vida, en su extensión, pueden tener altos y bajos, pueden ser criticados, pueden tener aciertos, pueden ser poco efectivos, por el contrario muy efectivos. O sea que son organizaciones en cualquier parte del mundo susceptibles de críticas, bienvenida sea. La fórmula de que yo he visto, incluso en otros países, para sacarlo de ese ejemplo, es el buscar estar adentro de la organización. Si yo quiero corregir algo, yo debería estar adentro. Le explico a la audiencia, alguno de hemofilia aquí podrá decir que es verdad. Yo insistí y logré llegar a ser presidente de la Federación Mundial de Hemofilia para producir cambios. O sea, mis críticas siempre estuvieron dentro de la organización y ahora como presidente tendré que aceptar críticas hacia mí, pero las que yo hacía, ahora tengo yo que tratar de implementarlas y buscar que las cosas cambiaran y bueno, creo que lo estamos logrando, ¿no? Pero es estar adentro de lo que uno quiera cambiar. La mejor fórmula es estar adentro de esa organización. Sí, gracias. Entonces, ya tenemos algunas preguntas que entró, pero ahorita no tenemos tiempo, pero tenemos el expertise de César, entonces después César puede responder por escrito y podemos ponerlo en la minuta que vamos a compartir después de ese webinario.